Javi, Nacho. Nacho. Bien, che, acá ¿Vos, estamos. Nacho? En un día pesado y nublado en la ciudad de Buenos Aires. Mi abuela decía siempre, mi bisabuela decía siempre, vos, se equivocaba todos los nombres porque tenía 16 hijos, Sí. ¿no? No, Decía, claro. Vos, Dora, Irma, vos, Angelita, mierda, carajo. Totalmente. Es muy común eso, muy común. Ayer se produjo un hecho del cierre del ciclo de la historia de los 100 años de ATE, que llevó como columnista a Iván Jameson. Yo digo Jameson, pero bueno, Sí. Jameson. Es sí. Jameson. Sí, es sí. Jameson para los otros. Y vos es que te escuchaba vos cuando venía con la explicación de por qué ibas a tocar el tema que vas a tocar, digo, tenemos que hacer una mesa. Tenemos que hacer una mesa con Iván, Nacho y algún que otro personaje más, porque la mesaza de columnistas. ¿por qué Con no? Iván fuimos parte. Yo era de la juventud, Iván era de la juventud. Es medio de tu edad, ¿no? Y yo tengo 30 y pico. Yo tengo 30 y 37, pico. así que sí, debe estar por ahí. Por ahí, quizás un poquito menos. Y ahí con Ceci Castro, ya no estaba en la juventud, pero era medio como parte del grupo. Juventud de CTA estamos hablando. No, Juventud de Ate Capital. de Ate Hace Capital. 12 años más o menos. sí, 12 sí. 12 años. Sí. Y armamos un taller que se encolumna con esto de los 100 años, recuperando un poco la figura de Libertario Ferrari. Totalmente, que fue que libre, fue entonces. clave en el 17 de octubre, su rol en el Comité Confederal Central de la CGT el 16 de octubre. Claro. Y bueno, Iván fue parte de ese taller. Él ya estaba en vías de ser historiador, y de una mano muy grande recuperamos muchos textos que hablan de ATE en ese primer peronismo, o en esa génesis del peronismo y después en el primer peronismo. Súper interesante porque es una historia que sobre todo después de la recuperación democrática de gremio, que es absolutamente relevante e importante, que es la del 84, con Víctor Regenaro y Germán, bueno, por la línea misma esa laborista que imperó en ATE para adelante, se perdió un poco de esa historia y es reivindicable, como también se perdió mucho de ATE en la CGT de los argentinos, ¿no? Totalmente. Claro, O sea, sí. como una etapa muy rica de nuestro sindicato. Cierto. Y que hay que recuperar. Y fundamenta este sueño, este pedido que lo vamos a armar. ¿Por qué? Porque este tiempo que está viviendo arranca precisamente en la ruptura de la CGT en el año 90, en el Congreso de San Martín. Claro. Porque después aparece el MTA, el CTA, la CGT partida, y a partir de ahí produce esto que le quiero contar a usted, que quizás comparta mi planteo. Ayer se reunieron los gremios del transporte, que están agrupados en una federación. En la CAT, la Confederación de Argentina del Transporte. Y la UTA se bajó. Entonces, esa pérdida de la mirada, lo dijo Iván ayer, los claro. gremios empresarios, y ahí empezó esta transmutación del movimiento obrero, donde disputaba por todos a por sector. A la fragmentación. Exacto. Está buena la reflexión. Sí. Uruguay tiene elecciones, y para nosotros Uruguay, aunque es muy pequeño y la incidencia de la relación comercial también, es muy importante en la construcción del escenario regional, ¿no? Sí, totalmente. Primero es un país hermano, muy, muy cercano a nuestra historia como nación, con muchos lazos de hermandad, y que bueno, que está a las puertas de un nuevo proceso de elecciones el próximo domingo. Ellos tienen hoy un gobierno de derecha, está Lacalle Pou, Sí. candidato que fue electo por el Partido Blanco, pero en una coalición con el Partido Colorado, ¿no? Viejos rivales que ante la irrupción en los años 2000, con esa primera presidencia de Tabaré en 2010, Claro. se tuvieron que unir, porque si no, no recuperaban nunca el gobierno, esa Exacto. es la verdad. O por lo menos unirse en la acción, ¿no? No es una unidad partidaria, nada que ver, ellos siguen teniendo sus estructuras muy separadas y tienen intereses incluso a veces contrapuestos, pero ante la irrupción del Frente Amplio, que justamente es un frente de los partidos progresistas de izquierda del ámbito uruguayo, el MPP, el Movimiento de Participación Popular, el partido del Pepe, lo que eran los Tupamaros, el Partido Socialista, el Partido Comunista y otras expresiones de campo popular del país vecino,
bueno, tuvieron que reflexionar sobre sus prácticas políticas. Son los dos partidos más viejos del mundo, el Partido Blanco y el Partido Colorado. Eso ¿sí? es un dato que no es tan conocido. El Blanco no me acuerdo ahora bien la fecha, pero el Partido Colorado fue fundado en 1836. O sea, Mirá es vos. casi tan antiguo como la nación uruguaya. Mirá vos. Tan viejo como el autonomista de acá y el... Bueno, claro, lo pasa en Argentina con, bueno, a partir de la irrupción sobre todo de la Unión Cívica Radical, de los radicales, se rompen los partidos tradicionales que conforman el Estado, esos partidos liberales o de caudillos y demás, pero en Uruguay no. En Uruguay esos partidos fueron parte de la fundación del país, Ni hablar. o de la constitución del Estado uruguayo, y fueron gobiernos hasta el 2010. Claro. Ininterrumpidamente, Sí, sí. salvo por algunos periodos, obviamente, de dictaduras cruentas y violentas contra el pueblo uruguayo, pero aún así, también llegó a que el Frente Amplio se funde en el 71, plena dictadura uruguaya, Está bien. Claro. para generar una opción popular, para que el pueblo pueda efectivamente llegar a las urnas, al poder por las urnas. Fue en 2010, parece lejano pero no tanto. Y bueno, y ahora estamos a las puertas de una nueva elección. Insisto sobre esto, la calle Pueblo y Presidente no puede repetir. Uruguay no permite la reelección. La reelección. Sí podría ser candidato en un periodo, digamos. O sea, Sí, después sí. de este periodo podría Puede ser candidato volver. de nuevo, como lo fue de hecho Tabaré. Tabaré fue Sí. dos mandatos así. En el medio estuvo el Pepe, No. que allá hablábamos justo antes de salir al aire, que tuvo ese plenario donde habló Con con la los jóvenes, que juventud, estuvo sí. Yamandu Orsi, el candidato a presidente en la mesa, en el escenario. Así es. El Pepe es un grande de la política de América Latina y del mundo. Pero está muy enfermo, ¿no? Está transitando un cáncer, tiene 78 años y la verdad está muy deteriorado ya No físicamente. sería alto en edad, sino todo lo que vivió lo Bueno, terminó en Netflix está la historia de sus 12 años en la cárcel. detenido, ¿no? 12 años detenido y sufrió tortura Y también. tortura y... Igual que su compañera. Que su compañero Lucía Topolansky, tal cual, sí, Ujú. sí. Yo cuando pienso en la elección del domingo, ¿el oficialismo con qué cuenta como candidato? El oficialismo va con un hombre de campo, Álvaro Delgado, Ah, un tipo que estará en unos 50 y algo de años, no es un tipo muy grande, pero un tipo maduro, porque la calle Pou es un tipo muy joven, el presidente Sí. actual. sí, es joven. Pero bueno, el salto generacional lo vio antes el Partido Blanco, el Partido Nacional, y hoy van con este dirigente Delgado, un liberal, sin duda, un candidato Claro. del liberalismo uruguayo, que viene haciendo su eje de campaña, obviamente a ratificar una gestión que ellos consideran exitosa, pero que ahora vamos a ver que no, para el pueblo uruguayo no fue tan exitosa. No, claro. Pero sí lo fue para un sector empresario. Y sobre todo para los que siempre ganan en Uruguay, que son parecidos a los de nuestro país, por ejemplo, el sector agroexportador. Claro. Claro. Uruguay Yo exporta pensaba carne. Esto, a veces la caracterización que uno hace del votante uruguayo es tan distinto a nosotros, porque quizás digo, ese paisito que nosotros sentimos tan cercano, aunque ellos no nos sientan tan cercanos, a veces no tenemos la misma sintonía, Sí, puede ser, puede ni ser. la misma Sí, empatía, sí, obvio. pero me parece que la característica del votante uruguayo es muy distinta, casi te diría más orientada al progresismo porteño que a otra cosa. Totalmente. Uruguay, ahí entran datos que para mí son llamativos cuando uno se introduce en la vida política uruguaya. Uruguay es uno de los estados laicos más antiguos de América Latina. Claro. Claro. Fue a Claro. principios del siglo, creo en la década del 20, Ujú. si no recuerdo mal. Eso formateó la política uruguaya. Claro. O sea, la separación del Estado y de la Iglesia, algo que no sucedió en la mayoría de nuestros países, o que sucedió tardíamente, digamos. En Uruguay fue parte de la llegada del nuevo siglo. Y un poco conforma ese clima progresista Sí, o entre comillas, centrista, ¿no? digamos. Sí. De hecho, algo que los medios internacionales están diciendo de la campaña en Uruguay es que es una campaña tranquila. Sí. No Bueno, hay- nosotros estamos acostumbrados a las campañas en Argentina o una campaña en Brasil, por ejemplo, que viene una de las elecciones municipales Sí. hace Sí. unas semanas y que ahora este fin de semana tiene el balotaje en los municipios de Brasil donde no se puede definir en primera vuelta. El clima, miedito. el clima es un clima de Hostil. confrontación, Sí. áspero, Sí, digamos. sí. De hecho, ahí me meto ya en los candidatos si quieren, Ojeda, el candidato Sí. colorado,
que es el tercero en discordia. Es un tipo muy joven, que toda su campaña está centrada en la imagen y en frases muy cortas, muy tiktokeras. Por ejemplo, ¿cuál es tu película favorita? 300 tira, ¿sí? Además en un plano confrontativo, como de acá Claro. estoy yo para plantarme. ¿Qué es tu familia? Mi cable a tierra. O sea, Claro. Y aparece siempre con su mate, obviamente una distinción uruguaya, Lógico. si las hay, pero además siempre aparece con agenda o con la computadora o con el celular en la mano, como trabajando. Es el tipo productivo, digamos, la Claro. imagen de un joven productivo que va al gimnasio, por Como ejemplo. Milei, O sea, que no deja el celular no es como Milei. ¿No? ¿No? El Milei es un candidato que, ahora lo comento, que tiene un 3% de intención de voto. Apa, apa. Que ahora voy a comentar algunos candidatos menores, porque en la elección se vota presidente y la fórmula presidencial, obviamente, Sí. presidente y vice, pero también se votan senadores y diputados. La elección es directa. La elección es directa, sí, claro, es 50, como 50 más 1. 50 más 1, ganás en primera vuelta. Las encuestas le dan a Yamandu Orsi, ahí ya presento el candidato de Frente Amplio, compañero de espacio del Pepe, que ganó una interna muy interesante hace unos meses. La intendenta. A Carolina Cose, la intendenta de Montevideo, un cuadro político de la puta, Muy fuerte. muy bueno, De muy la bueno, puta madre, de la puta digámoslo. Pero Yamandu también lo es, y eso es así. Yamandu Orsi está en todas las encuestas arriba de 42 o 43%, y en algunas encuestas, incluso en el país de Uruguay, lo dan con el 52% de intención de voto. Bien, Eso claro. le daría virtualmente la victoria en primera. El Frente, y que nosotros apoyamos sin duda, lo decimos abiertamente, está apostando a movilizar fuerte a la población y que la victoria sea en primera, porque después de pasar lo que les pasó en la elección anterior con la calle Pou, Claro. tuvieron que ir a balotaje. En balotaje, los sectores de derecha y de centro se alían para derrotar del Frente, y bueno, y eso complica la elección. Ni De hecho, hablar. perdieron por un punto, por menos de un punto fue la derrota Sí, sí, sí. hace 5 años. Y ahí viene, bueno, así viene el escenario. Orsi, el candidato de Frente Amplio, con un 42 hasta un 52% le dan en las encuestas. El candidato oficialista, Delgado, que tendría que revalidar el gobierno, aunque no es él, sino otra persona de su espacio, que es la calle Pou, está en torno a un 19-20. Claro. Sí. Y después tenemos al que viene creciendo fuerte, es Ojeda, que arrancó Mira. en torno a un 11-12%, y que las últimas encuestas le dan un 18%. O sea, está a un punto de superar a Delgado en la discusión de quién entra al balotaje con Orsi. Está claro que Orsi, bajo ningún punto de vista, podría quedar fuera del balotaje. No. Si se diera ese escenario, si no van en primera. Sí, sí. Pero, a su vez, en el espacio republicano, como le llaman ellos, hay una disputa entre Ojeda, el candidato colorado, que viene creciendo, y Delgado, el candidato del oficialismo, que no terminó de consolidar una imagen de gestión. Claro. Que hay mucha coincidencia que si hubiera podido repetir la calle Pou, y esto lo dicen compañeros del Frente Amplio, del ámbito sindical, del ámbito político, hubiera sido muy difícil pensar en derrotarlo. Claro. Con la imagen pública del tipo, Claro. a pesar de hechos de corrupción muy graves para la política uruguaya, para nosotros serían hechos menores, pero para la política uruguaya, Un escándalo. que sería un escándalo, pero para Uruguay, que tiene como una suerte de conducta muy interesante en torno a la vida pública y a las contrataciones del Estado y demás. Sí. Bueno, la calle Pou fue bastante turbio, digamos. Sí, sí. Sí, yo te quiero preguntar dos cosas respecto del debate central, porque la calle Pou, además de sus hechos de corrupción, desanduvo todo el proceso de el plan de crecimiento del Uruguay llevado a cabo por el gobierno del Frente Amplio, y salir de ese centrismo que tiene Montevideo y las regiones más ricas, para empezar a producir desarrollos en otros espacios que no fuera solamente, porque Uruguay, además de la cuestión económica de que es la Suiza de Sudamérica, no tiene otros aspectos para mostrarse alternativo a lo que es la variación de mercados. Digo esto, sintetizo. La confrontación más grande desde ¿es solamente económico o además hay un plano político subyacente ahí?
No. A ver, uno podría decir que está buena la pregunta, porque en términos económicos, si bien el Frente encaró reformas sin duda de carácter progresista y bienvenidas, Sí. En términos de la economía más general, sobre todo las relaciones comerciales, el Frente fue muy cuidadoso de, por ejemplo, de ir en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Claro. Fue muy insistente en lograr el Tratado Mercosur-Unión Europea, que algo todavía no lograron, y también la calle Pou fue un impulsor, o sea, eso salta, digamos, las pertenencias partidarias y además tiene que ver profundamente con lo económico. Pero bueno, en términos políticos las diferencias son notorias, Abismales. o sea, abismales. Por ejemplo, hay dos factores que se votan ahora también en la elección, Sí. que son dos referendos populares. ¿Cómo les encanta a los uruguayos por eso? Son capos, porque lo llevan adelante y bueno, y son... Y son, ¿cómo es la consecuentes palabra? con lo que Sí, dice el referéndum. claro. ¿Cómo Sí, es la sí. palabra? Son vinculantes. Son vinculantes, Sí. no me salía la palabra esta. Son vinculantes. Totalmente. Se votan ahora en la elección el domingo. El primero tiene que ver con la reforma de la reforma social, de la seguridad social. Claro. Ajá. Este gobierno en la calle Pou modificó la seguridad social e introdujo lo que nosotros asimilaríamos como una suerte de FJP. O sea, Exacto. el ahorro particular individual para tu futura jubilación o pensión. Entonces ahí los sectores del Frente Amplio lograron meter este referendo, principalmente el sector del movimiento obrero, del PIT-CNT, de la Central Obrera, Sí, sí. lograron meter que se vote ahora si la gente está a favor de sostener la reforma que hizo la calle Pou o volver a un sistema como era antes, público, o sea, y además con algunos puntos muy concretos de una jubilación mínima, que la jubilación mínima no puede estar por debajo del salario mínimo, Sí, o sea, y otras cosas que los sectores más liberales están como diciendo esto rompería el sistema fiscal uruguayo, obviamente tirándolo de castrochavista, ¿no? Esa es la línea. Y por otro lado, lo otro que se está votando, son dos ítems. El segundo es algo que impulsó el gobierno de la calle Pou, que tiene que ver con los allanamientos nocturnos. Si nosotros decimos allanamientos nocturnos, ¿qué estamos hablando? Bueno, en la agenda de seguridad, ellos, el gobierno que es de derecha, además hay que decirlo, no vamos a lavar la cara por pseudo progresista, impuso bajo la agenda de seguridad que bueno, que hay que votar si la justicia uruguaya tiene la posibilidad de hacer allanamientos nocturnos, algo que hoy por ley no se puede. Mira, notable. Notable. Eso es una característica súper interesante Claro. que hay que defender. Es un avance. Entonces el Frente Amplio dijo, ustedes con toda la medida que tomaron en torno a la seguridad no lograron mejorar ni un punto de la seguridad. O sea, la seguridad sigue tan complicada como estuvo antes con cualquier gobierno. Claro. Esto no va a resolver nada, por lo cual no hay que aprobarlo. Esa es la línea del Frente Amplio. ¿Tenés data de esos dos referéndums? No, es más difícil porque no es obligatorio. Claro. O sea, es voluntario. No, o sea, con la boleta no estás obligado a No. votar. Vos solo votás si estás a favor de tal. Si no, ni votás. O sea, El no ya se manifiesta. sí, pero es raro porque No es un no. no es obligatorio, claro. Claro. Sí, sí. Es un tema. Hay ¿Lo que ver podés ahí. agregar o no? Claro. El tema es que si es vinculante, pienso yo, ¿no? Digo, define alguna... No, define. toma una define decisión concreta dos cuestiones sobre normativas dos sobre la cuestiones, vida uruguaya, claro, sobre dos cuestiones centrales. Y ahí hay me parece interesante el proceso, digamos. Pero bueno, vuelvo sobre dos candidatos más que no Faltaban. son ni Orsi Y- ni Delgado, Delgado. ni se me fue el nombre del Colorado tan joven y TikTokero. tiktokero. El otro es Estrata, que es de Cabildo Abierto, una Ujú. formación de ultraderecha. Sí. Ese sería como una azote de Milei, pero más clasicón, ¿no? Más milico. O sea, Claro. más una Vicky Villarroel sería. Uf, Mirá, increíble. Que está midiendo en torno al 3% para esta elección y podría ese espacio meter diputados y diputadas nacionales. Claro. Y eso sería una novedad. Por en general los tres bloques más grandes se llevan la totalidad
de los diputados y diputadas, pero eso también podría bonificar la cuestión de representación a la hora del Parlamento. Claro, claro. Podría variar las mayorías. Y el otro dato es que un espacio que es Asamblea Popular, que es un desprendimiento ya de principios de los 2000 del Frente Amplio, que es de los sectores más anarquistas o trotskistas de Uruguay, estaría midiendo en torno al 1,5%, y eso le daría la posibilidad de meter un diputado por primera vez en su historia. Mira vos. O sea que hay como dos variables outsider, por izquierda y por derecha, por UTA izquierda y por UTA derecha, que podrían tener representación parlamentaria, y eso a la hora de una elección en la cual vas a tener al Frente Amplio con más de un 40%, pero a la sumatoria de colorados y blancos en un número similar, estos dos pequeños porcentajes te podrían variar para qué lado termina definiéndose una mayoría en el próximo Congreso de Uruguay. Notable. Uno con 3 puntos y el otro con Cabildo Abierto en torno a los 3 puntos, Asamblea Popular en torno al 1,5. ¿Te juntan 4 o 5 diputados, chau? Sí, no, es un poco menos, pero podrían ser 3 diputados. Sí, claro, sí. Claro. Yo lo que sí, perdón. No. Yo veo en Uruguay también una terrible, no estoy escuchando en los debates, te iba a preguntar a vos, no para charlarlo hoy, pero me parece que Uruguay tiene una severa crisis de energía y una severa crisis de reconversión de su espacio productivo, la tierra, ¿no? Y la discusión sobre ese tema. Sí, ahí escuchaba algunos datos pensando en la columna. Ellos tienen hoy, en estos 5 años de gobierno se perdieron, esto es una estadística del PIT-CNT, de la Central Obrera, se perdieron 100.000 puestos de trabajo registrados. Para un país que tiene una población de 3,5 millones, es un montón. Es muchísimo. Pero además que tuvo, con este tema de la desocupación, tuvo una serio conflicto el pueblo uruguayo. Digo, la diáspora uruguaya, no solo durante la dictadura, sino comenzó antes. Es una diáspora en términos económicos. El país es económico. Claro, la estructura de trabajo, del mundo del trabajo del Uruguay no puede contener a la totalidad de la población, eso es así. No. La verdad es que se agravó en la post-pandemia y en el gobierno de la calle Pou, eso se agravó. Y también hay hubo un aumento del costo de vida, pero eso es algún fenómeno bastante global, digamos. Claro. Aumento de los precios de los alimentos, aumento del costo de la energía, pues ellos tienen un problema, sobre todo con el agua y con la energía eléctrica. Y eso obviamente empeora las condiciones del pueblo. Digamos, y bueno, un poco por eso ahí la candidatura de Orsi, la candidatura de COSE y de Frente Amplio, me parece Andrés que... Ojeda es el tercero, ¿no? Ojeda, se me había el nombre. Yo les digo a todos los que están mirando, que nos escuchan, miren por favor el spot de Ojeda para reírse un rato. No, por favor. Después Delgado y Orsi apostado más a Jingles, Delgado particularmente a la gestión, mostró mucha gestión. Y el de Orsi apeló al sentimiento del pueblo, digamos. O sea, interesantes variables siempre a todos nos gusta la comunicación política y la campaña, por supuesto. Pero bienvenido a mirar los spots de campaña. Por supuesto. Nachito, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Concreto al centro, viste, como el penal, pero sí me queda para otra vez cuando podamos charlar. Porque la crisis que tenemos con Uruguay, como todos nuestros países vecinos, tienen que ver con energía, con la tierra, el agua, el uso. Tenemos ríos comunes. El Uruguay es un río común a Brasil. Bueno, Uruguay es el otro país con Argentina, nunca tuvo reforma agraria. Por lo cual tiene alta concentración de agua. Exactamente. Aunque estuvieron ahí de la reforma estuvieron agraria, ahí, ¿no? efectivamente. Y Artigas en su momento. Sí, claro, sin duda. Si Biglietti en la canción. A esa Alhambra, ahí va. Y Citarrosa también. Ahí va el pueblo uruguayo a las urnas. No te olvides que estamos, para la próxima, tenés que contar cómo está la situación de la elección en Estados Unidos. No, sí, claro, nos queda la otra semana, podemos hacerla, que es la previa. Sí, es muy igualada. La verdad que hoy es difícil decir quién ganaría en Estados Unidos porque están los dos en torno a entre un 46 y 48%.
Wow. Meritorio lo de Kamala Lo de Harris. Kamala Harris, sí, Sí. claro. Porque meritorio. empatarle con... No, después- llegaste tarde porque no eras la candidata y tuviste que remontar la imagen de Biden en un estado de senilidad. Hoy en un Por diario favor. concentrado del poder hablaban del récord de recaudación de Kamala Para la la campaña. Mirá, Y mirá. eso es un dato. Eso es un dato. Con sin el, duda. ¿cómo se llama la empresa esta de comidas? No, con, No, Ah, ahí estuvo Trump. No, pero ella también hizo No, una lo que quiero decir que acá en la Argentina hace poco que se tiene que blanquear los fondos, igual no le dan pelota a nadie, a esas rendiciones, sino Michetti no te podría haber sido, ni Macri ni Michetti podrían haber sido. Bueno, y ahora sin candidatos. control, olvídate de... Ahora olvidate. Ahora olvídate. Gracias, Nachito. Gracias, chicos. Muchas Enorme gracias. la columna de Nacho Cámpora, allá venimos. Viene Sole Santillán en vivo, en directo. Nada de llamada telefónica, Vamos, Sole. ni pagarle a Movistar, ni nada. Viene acá, en Es- vivo.